Iniciamos hoy una serie preciosa que se llama La Geografía de Dios. La Geografía de Dios. Y hoy vamos a hablar específicamente de los montes. Dentro de la geografía de Dios están los montes, están los valles, están los desiertos. Y es importante este tema y es importante entenderlo porque muchas veces nosotros vamos caminando, amamos a Dios, pero no entendemos sus propósitos, no entendemos por lo que pasamos, no entendemos lo que vivimos. Y si no lo entendemos, pues vamos a caminar con torpeza. Y es importante que nosotros entendamos no solo el tiempo, sino por qué, por dónde estamos pasando. Nos gozamos cuando llegan las respuestas de Dios. Nos gozamos cuando vienen eh, esos tiempos en los que el Señor trae respuesta y eso es un refrigerio. Pero ¿y qué cuando Dios guarda silencio? ¿Y qué cuando clamamos y el Señor simplemente guarda silencio? Mis amados, es fácil ser agradecido y tener fe cuando las respuestas llegan. Pero ¿qué pasa cuando las respuestas no llegan? Y hoy vamos a hablar dentro de esta serie de la geografía de Dios, vamos a hablar de los montes. Y cuando usted mira las escrituras, los montes tienen un lugar muy importante en la palabra de Dios. Y están llenos de gran enseñanza y un profundo simbolismo. Podemos decir que el monte es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Es un lugar alto, de un encuentro alto con Dios, de intimidad. Y cuando usted mira en la palabra, en los montes, sucedieron eventos muy importantes. Y vamos a mirar algunos, no podemos todos por tiempo, pero sí vamos a mirar algunos de esos montes y lo que sucedió allí en esos montes. Y uno de esos montes primeros que se nos menciona en la Biblia es el monte Ararat. Y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes sobre los montes, sobre el monte Ararat. Cuando el agua descendió su nivel, cuando bajó, el arca quedó sobre ese monte. Y ese monte tiene un simbolismo especial, y es el monte donde inicia una tierra nueva y un cielo nuevo con fruto de salvación. Es el monte que simboliza una nueva vida, el monte Ararat, porque fue allí donde pudieron salir del arca. Luego encontramos el monte Moriah, y Moriah significa visión, y este es el monte donde se tiene la visión del Padre, que ofrece a su Hijo como sacrificio grato para la redención de los hombres. Entonces aquí hay unos elementos importantes en este monte. Está el Padre, está el Hijo, está el Cordero, está el Madero. Y dice allí en Génesis capítulo 22, del 7 al 14, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Este es el monte Moriah. Eso sucede en el monte Moriah. Entonces el monte, dentro de la geografía de Dios, es un lugar donde es probada la fidelidad de sus hijos, pero también donde la fidelidad y la fe son fortalecidas. En el monte también encontramos provisión, y nuestra fe, ojo, provisión espiritual, y nuestra fe se fortalece y el Señor nos provee espiritualmente. Tenemos otro monte que es el monte Sinaí o el monte de Horeb. Y este monte es el monte del llamamiento, donde el Señor llama al creyente. Y literalmente es el monte donde el Señor llamó a Moisés. Es donde el Señor nos llama y nosotros debemos responder. En Éxodo capítulo 3, del 1 al 5 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces este monte Sinaí o el monte de Horeb es un monte especial, porque es un monte donde el Señor sacia la sed de su pueblo. En Éxodo 17:6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Entonces, en este monte encontramos la voz de Dios. En este monte fue dada la ley de Dios. Y fue en este monte donde Elías recibió nuevas fuerzas y confort. Dice la palabra en Primera de Reyes 19, del 8 al 10: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjense ustedes hasta este punto las cosas tan importantes que suceden en los montes. En cada monte que usted va a ver en las escrituras sucedió algo extraordinario, extraordinario. En cada monte que usted encuentra en las escrituras va a ver literalmente cómo Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Encontramos el sermón del monte. Quizás el sermón más importante dado por el Señor Jesucristo fue dado en un monte. Y fue en este monte donde el Señor predica palabras de sabiduría y vida eterna. Este fue el lugar que él encontró apropiado para predicarle a las multitudes y enseñarles. Viendo la multitud, Mateo 5 del 1 al 3, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza con las aventuranzas. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos un monte muy importante y es el monte de la transfiguración. Este es el monte donde vemos a nuestro Salvador resplandecer en toda su gloria. Dice la palabra en Marcos 9, del 2 al 7, y 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fíjese que no los tomó a todos, y ahí también hay una enseñanza. No a todos los llevó, después hablaremos de eso. Y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 tabernáculos o enramadas, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro, porque no sabía lo que hablaba, ya que estaba fuera de sí. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el monte de la transfiguración. Miren ustedes esa manifestación sobrenatural. Otro monte que encontramos es el monte de los olivos en Getsemaní. Y este es un monte de quebrantamiento. Este es un monte que literalmente la voluntad es quebrantada. Recordemos que los olivos son un fruto que dan el aceite más fino, que es el aceite de oliva. En esta época era un aceite utilizado para la unción, para medicina, para alumbrar como combustible. Y para obtener este aceite hay que quebrantar las olivas. Esto tipifica el martirio que el Salvador debía pasar antes de enviarnos la unción de su Espíritu Santo. No es casualidad que esto que él pasó lo haya pasado en el monte de los olivos. No es casualidad. Y hay otro monte que es el monte del Calvario, también conocido como el monte del Gólgota, que significa calavera. Y este monte ya nos deja ver o nos confronta con la muerte de nuestro Señor. Y tiene que ver con el yo, la muerte del yo.
Cuando uno mira el monte del Calvario, lo que uno debe pensar es la muerte del yo, de su voluntad. Dice la palabra en Juan 19, 17 al 18, y llevando el madero para sí, vino al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le colgaron del madero con él otros dos, uno en un madero a cada lado y Jesús en medio. Entonces este es el monte de la renuncia. Este es el monte de la muerte al yo. Este es el monte donde se encuentran tres maderos. Y nosotros tenemos que decidir a cuál de esos dos maderos nos tenemos que parecer o vamos a acudir al Señor Jesucristo para morir. Este es un monte de decisión, donde la persona decide qué hacer con el sacrificio de Cristo Jesús. O se apropia del sacrificio o decide ignorarlo o subestimarlo. Y tiempo nos faltaría para mencionar muchísimos montes. Está el monte de la casa de Dios profetizado en el libro de Daniel, que se cumplió en Pentecostés, cuando mucha gente se unió a la iglesia. Y tenemos que tener en cuenta que literalmente el monte se constituye en un lugar a donde Dios nos quiere llevar a estar en intimidad. El monte es un monte alto, es decir, cuesta. ¿Por qué cuesta? Hoy día, ¿por qué cuesta? Hoy día cuesta porque subir a ese monte, aunque no hacemos un ejercicio físico literal, sí estamos haciendo un esfuerzo espiritual. Porque subir a ese monte significa renunciar a que usted quiere dormir, a que usted quiere descansar. Ese monte, subir al monte significa estar dispuesto a renunciar, mi amada y mi amado, al yo, a ser quebrantado y estar dispuesto a ir a escuchar al Dios del cielo. Pero para escuchar al Dios del cielo yo tengo que aprender a renunciar a mi voluntad. Hay gente que tiene problemas financieros graves, pero no están dispuestos a honrar a Dios con sus finanzas y no han querido entender que a Dios se le honra con todas las áreas de nuestra vida. Por eso vienen pruebas tan duras. Y cuando literalmente nosotros estamos en el monte, vamos a recibir dirección, vamos a recibir sabiduría, vamos a recibir alimento espiritual, vamos a recibir sostén, vamos a recibir muchas cosas de parte de Dios, porque es en el monte donde se tiene especial intimidad con el Señor. Y usted encuentra que todos estos hombres, en algún momento usados por Dios, fueron llevados al monte. Fueron conducidos de una manera especial por el Señor al monte. Y allí en el monte recibieron fortaleza, recibieron instrucción, recibieron entendimiento de propósitos, recibieron la voluntad de Dios. El problema hoy es llevar una vida
tan cargada de tantas cosas que literalmente, mis amados, nosotros nunca subimos al monte. Usted encuentra gente en medio del proceso de Dios que no entienden el propósito de Dios y lo que viven. No lo entienden. Porque no van al monte. Y el monte es soledad, es intimidad. Dios y usted. Nadie más. El diablo viene y nos roba. Nos llena de argumentos el alma. Nos divorciamos, nos separamos, renunciamos al trabajo, imponemos nuestra voluntad, hacemos lo que se nos da la voluntad, la gana. Estamos llenos de argumentos, de altivez. No obedecemos a Dios. El Señor nos dice algo, nos da una instrucción y no lo obedecemos porque estamos llenos de argumentos, de altivez. Dios le dice a alguien, perdone, y esa persona no quiere perdonar. Prefiere seguir con su orgullo, su altivez, la dureza de su corazón, su altanería. Dios le está diciendo que perdone, pero esa persona no perdona y argumenta 10,000 razones. No quiere obedecer. Necesita ir al monte. Necesita en medio del conflicto guardar silencio. Necesita en medio de la situación de escasez guardar silencio. Necesitamos en medio de las situaciones problemáticas guardar silencio, ir al monte. Quizás usted lo que necesita no es pedir tantos favores y tantos préstamos, esclavizarse con préstamos gota a gota, que eso lo hace mucha gente. ¿Qué error tan grave es ese? Quizás lo que usted necesita es renunciar a dejar de hacer las cosas en sus fuerzas y estar en el monte, en el lugar secreto. Deje de buscar sexo en las mujeres. Vaya al monte. Deje de depender emocionalmente de otras personas. Suba al monte. En el monte Dios habla. Y tenemos que pasar tiempo allí, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Hasta que recibamos respuesta. Hasta que alguna situación o área de nuestra vida sea tocada por la sangre, sea tocada por la presencia, sea tocada por el poder del Espíritu Santo para que venga la libertad que necesitamos. Es en el monte donde usted encuentra respuestas. Señor, hoy vengo, aquí estoy. Quiero, necesito tener intimidad contigo. Necesito morir. Necesito, Dios del cielo, renunciar a mí. Necesito, Dios del cielo, que me ayudes. Necesito que me orientes. Necesito que me digas qué vas a hacer conmigo. Necesito que hables, Señor, tu voluntad a mi vida. De pronto el Señor le diga a usted, yo ya se la he hablado a través de otras personas, se la he dicho a través del pastor, se la he dicho a través de devocionales, de predicaciones. Eres tú quien no quiere obedecer. No hay disposición en tu corazón para obedecer. Quizás en el monte Dios le va a decir a usted, eres una persona desobediente. No te sujetas a la palabra. No te sujetas al consejo. Pides mucha consejería, pero no te gusta lo que te dicen, te molesta. Te molesta mucho. Te molesta mucho. Hoy alguien se molestó porque me dijo, dígame, yo en qué me estoy equivocando. Y le dije, y no le gustó lo que le dije. Usted es una gota de agua con su mamá. Son gemelas. Y ella aborrece muchas características de la mamá, pero no quiere aceptar
que tiene las mismas características, las mismas, el mismo orgullo, la misma prepotencia, la misma autosuficiencia, exactamente igual. No le gustó escuchar la verdad y así nos pasa a muchos, no nos gusta. Queremos que Dios nos hable, pero cuando nos confrontan con la palabra, entonces nos molestamos. Usted necesita ir al monte para que Dios le enseñe a escuchar, porque le hace falta escuchar, varón. Le hace falta aprender a escuchar, porque usted quiere que la gente se le someta, porque usted quiere dominar, porque usted quiere imponer, porque usted quiere someter y todo el mundo le tiene que correr a usted. Y cuando la gente no le corre, viene el conflicto y usted cree que el conflicto es ese. No, el conflicto es que usted quiere imponer todo y todo el mundo tiene que marchar a su ritmo. Usted necesita subir al monte. Usted necesita subir al monte. Usted necesita un tiempo de intimidad con el Señor. A solas con Dios. Y decirle al Señor, Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me guíes. Necesito que me guardes. Necesito que me orientes. Necesito que me digas qué hacer porque yo impongo mi voluntad y es lo que yo diga. Vidas, escuche, vidas que se están dañando, hogares que se están destruyendo, porque en el corazón hay capricho, mujer, en el corazón hay capricho. Me quejo de la situación, me quejo de los demás, pero no reconozco mis actitudes caprichosas, violentas, agresivas, porque usted no se deja hablar. Usted no se deja hablar, mujer. Cuando usted no se deja hablar, el otro se quiere acercar y usted no deja que le hablen, porque usted no acepta, porque usted no escucha. Usted necesita ir al monte para que Dios le abra ojos, como le abrió los ojos a Moisés, estando Moisés en el monte, y le abrió los ojos y le dijo a Moisés: estos son mis mandamientos para que guíes al pueblo. Y el Señor manifestó su voluntad, lo que él quería, lo que él demandaba y esperaba del pueblo. Usted necesita subir al monte. Porque si usted no sube al monte, usted va a terminar siendo gobernado por las circunstancias, por su alma, por lo que sus ojos ven. Necesitamos subir al monte. Y muchas veces las respuestas a muchas situaciones no llegan por una razón muy sencilla, porque nosotros queremos tener intimidad con Dios a nuestra manera. No, nada con Dios es a nuestra manera. En los caminos de Dios las cosas son a la manera de Dios, pero nunca a nuestra manera, jamás. Eso no lo tenemos que sacar de la mente. Y la gente que es calculadora, que es organizada, la gente que es psicorrígida, que les gusta todo, cada cosa en su lugar, sufren abandonarse a la voluntad de Dios, les cuesta trabajo. Entonces, literalmente, usted y yo necesitamos ir al monte, porque en el monte, es decir, en oración, en intimidad, subir al monte es que usted hoy no quiere orar, usted no quiere, está cansado, está cansada, se va a encerrar y va a dedicar tiempo a Dios y va a estar allí tiempo con el Señor, hablando con Dios, haciéndole preguntas. Y las preguntas no son: ¿y cuándo me vas a dar respuesta?
¿Y qué vas a hacer conmigo? ¿Y qué? No, las preguntas importantes en el monte es, ¿qué quieres tú? Yo me quiero separar, pero ¿qué quieres tú, Señor? Porque yo tengo 10,000 argumentos para separarme, pero ¿qué quieres tú, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? No quiero actuar en mis fuerzas, haciendo lo que a mí se me antoje, lo que diga mi alma. No, 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 no. Señor, tengo tantos problemas en el trabajo que yo quiero renunciar. Pero eso es lo que tú quieres. Aquí estoy. Aquí estoy clamando, aquí estoy orando. Señor, estoy afrontando una situación dura, difícil. No quiero manejarla en mis fuerzas. ¿Cómo quieres tú que yo maneje esto? ¿Cómo quieres tú que yo actúe? ¿Cómo quieres tú que yo obre? Muchas respuestas de Dios no llegan porque actuamos es en nuestras fuerzas. Porque no queremos ir a tener intimidad con Dios, no queremos subir al monte para que Dios nos enseñe, para que Dios nos hable y nos muestre. El Señor subió al monte y en el monte se sentó y abrió su boca y enseñaba. Fue en el monte. Es en el monte donde suceden cosas sobrenaturales. La transfiguración sucedió en un monte. Y dice, en un monte alto. Usted necesita ir al monte. Y cuando usted va al monte, Dios le va a hablar. Va a venir respuesta de una manera o de otra. A mí me ha pasado muchas veces que el Señor me dice, fulana o fulano están clamando, están orando por tal cosa y les voy a dar respuesta. Y muchas veces el Señor les da la respuesta directamente. Otras veces el Señor le da la palabra al pastor y dice, mire, la respuesta a ese tema es esta. Pero cuando usted está en el monte empiezan a venir respuestas, empieza a venir claridad, empieza a fortalecerse usted, empieza a fortalecerse su espíritu, empieza a fortalecerse su corazón en obedecer la palabra. No, no es con cantaleta que se solucionan las cosas. No es con cantaleta y con pelea, mujer. Vaya al monte. Vaya al monte. No es con resentimiento, con odio, con iras, con rabias, con rencores, con odios, con argumentos, con excusas, que usted va a solucionar las cosas. Suba al monte. Más de uno tiene que preguntarle al Señor, esto es lo que yo quiero hacer y tengo mis argumentos. Sin embargo, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿De verdad es esta tu voluntad? Porque si por mí fuera, yo quisiera hacer esto o aquello. ¿Es tu voluntad? Yo le pregunto hoy a usted que ha estado tomando decisiones o que está a punto de tomar decisiones. ¿Usted ya tuvo un tiempo suficiente de intimidad con Dios? Usted, mujer, ¿usted está segura de que el camino que está recorriendo, aunque usted sienta que es muy cómodo y se está adaptando y es muy chévere ese camino, está segura de que esa es la voluntad de Dios? Usted, varón, ¿está seguro de que esa es la voluntad de Dios para usted? Usted puede decir con toda seguridad que usted ya estuvo en el monte de Dios y que Dios le direccionó a divorciarse, a separarse, a renunciar a su trabajo, a pedir ese préstamo en ese banco. ¿Usted está seguro?
¿Está usted seguro que Dios literalmente lo está llamando a dejar todo tirado? ¿A no perseverar más? ¿O está imponiendo su voluntad? Su caprichosa voluntad que le va a traer maldición. Usted no lo ve ahorita. Usted no lo ve ahorita. Y le voy a decir una cosa. Cuando usted se mueve en su caprichosa voluntad, usted se va a empezar a sentir cómodo. Porque el diablo es bueno ocultándole el peligro. Pero el peligro, las consecuencias saldrán a la luz más adelante, cuando usted ya no las pueda evitar. Quizás hoy a usted el Señor le está diciendo: tienes, debes, te estoy llamando a que subas al monte, a tener intimidad conmigo. La respuesta a esa situación económica y financiera la vas a tener allá en el monte. En el monte. Doblando rodilla, doblegando carácter, ego. Humillando autosuficiencia en el monte. Y si usted conoce a alguien que está pasando situaciones duras y difíciles, compártale este devocional y dígale: escúchelo, ahí está la respuesta a su situación. La respuesta no es plata para pagar las deudas y suplir. La respuesta no son abogados que voy a contratar para demandar y hacer fiestas. La respuesta es que tenemos que subir al monte, y en el monte, en la oración, en la intimidad, en el quebrantamiento, en la humillación, Dios va a traer respuesta. Dios se va a revelar a su vida y va a traer respuesta. Y quizás la respuesta no sea la que nos guste, porque usted quiere imponer su voluntad. Dios le dice: no, no vas a hacer eso. Señor, es que sí, es terrible lo que me hicieron. Mira lo que me hicieron, mira el dolor que me causaron. Por eso me quiero largar. No, no te vas a largar, te vas a quedar. Señor, pero es que te vas a quedar. Señor, pero es que lo que tengo es argumentos, razones y motivos suficientes para tomar esta decisión. No me interesa. Tú viniste a preguntarme mi voluntad, no es la tuya, es la mía. Y si quieres mi respaldo y mi bendición, vas a obedecer y te vas a quedar. Eso es lo que usted va a encontrar en el monte. ¿Sabe que mucha gente no va al monte por eso? Porque en el fondo saben que lo que están haciendo no es aprobado por Dios. Así usted esté lleno de argumentos y de excusas, y pueden ser todos muy válidos, pero el Señor le puede estar diciendo: no, 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 no es eso lo que vas a hacer. Es que no quiero volver a hablar con mi mamá porque mi mamá me hizo mucho daño y me quiero alejar de ella y hacer de cuenta que se murió. Pues no es mi voluntad, la vas a perdonar, la vas a buscar y vas a perdonar. Tenemos que estar dispuestos a subir al monte. Tenemos que estar dispuestos a subir al monte, mis amados. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No imponga su voluntad, no la imponga más. Quizás por eso su vida está patas arriba, tantos problemas, tanta pelea, tanta contienda, tanta dificultad, no hay fluir, no hay libertad. ¿Por qué? Porque hay un estorbo y quizás nosotros mismos lo estamos poniendo. Dentro de la geografía de Dios, un lugar importante es el monte. Pero cuando nosotros no queremos subir al monte, se nos habla una, dos y tres veces, y así se nos sigue pasando la vida. Porque usted saca tiempo para sus posgrados, usted saca tiempo para estudiar, usted saca tiempo para mil cosas, no para la intimidad con Dios.
Cuando nosotros no queremos subir al monte, entonces el Señor nos tiene que llevar a otro lugar geográfico donde ya la manifestación de Dios es totalmente diferente. Y esa es la enseñanza que vamos a recibir el día de mañana. No se la pierda. Padre, en el nombre de Jesús, es mi oración que esta palabra que se da redarguya, toque corazones, mueva vidas, a que te busquemos cada día más, a que doblemos rodillas, porque cuando tú dices, Señor, a acorralar para enseñarnos a subir al monte, nada lo podrá evitar, nada lo podrá evitar. Ayúdanos a entender, a ser entendidos, a obedecer tu palabra. Y si alguno que está escuchando esta enseñanza reconoce que lo que necesita es subir al monte, ayúdale, Señor, dale la fuerza para que lo haga, que no pase más tiempo sin hacerlo, sin tener intimidad contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.